Buenas tardes, hoy quiero dirigirme a ustedes, lamentablemente de nuevo con muchísimo pesar. Hoy Bergoglio autorizó a la Teología de la Liberación, autorizó para recibir a los teólogos de la liberación en el seno del Vaticano, un nuevo escándalo de este pontificado que, como he hablado antes, en muchas exhortaciones ha confundido a los fieles y ha confundido la verdad católica. No tengo que reafirmar lo que ya se sabe de la infalibilidad papal solo en pocos casos, pero la verdad esto ya llegó a un punto donde no se puede dejar de decir las cosas. Llegó a un punto vergonzoso donde la fe de la gente, la fe de los fieles está totalmente pulverizada, como ya lo he dicho, no solo en sentido litúrgico y en conocimiento de la fe, sino en las bases principales. Esto que ha hecho Bergoglio, y digo Bergoglio no Francisco porque no lo hace desde la infalibilidad papal y desde la cátedra de Pedro, sino desde algunas concepciones puramente ideológicas que atentan contra la integridad de la fe católica. Cuando se sancionó el Concilio Vaticano II, se empezaron a generar dudas, como digo yo, el secondo mi, las falsas interpretaciones dogmáticas que se hicieron de ese concilio que era pastoral, y descendiente de ahí las nuevas ideologías que venían a contradecir o a mirar desde otra óptica lo que el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica han enseñado durante toda su historia. La teología de la liberación toma categorías de análisis marxistas que, como todos sabemos, son condenadas por la Iglesia, han sido condenadas por la Iglesia, y al descansar el pensamiento marxista en la lucha de clases, utilizar categorías marxistas para analizar la teología es muy peligroso. Uno de estos señores de la teología de la liberación, haciendo declaraciones heréticas, porque ya son heréticas, dijo: la violencia de los oprimidos no es violencia sino justicia. Eso dice uno de estos grandes herejes del siglo XXI, del siglo XX-XXI. Por eso el Vaticano, en su momento con San Juan Pablo II, le pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que saquen un documento porque ciertos pensamientos teológicos circulantes iban en contra de la doctrina de la fe. Acá noté cómo se llama el documento, se llama Libertatis Nuntis, y habla de que la teología de la liberación, tres cosas: es un riesgo de desviación de la fe y es ruinoso para la fe y para la vida cristiana. Y ya lo vemos, ¿no? Esta interpretación marxista de la teología ha destruido completamente los fundamentos de la fe y se ha enquistado en el seno de la Iglesia, y hoy viene a ser coronado con un nuevo escándalo de este pontificado. Voy a decirles lo que decía San Juan Pablo II sobre estas ideologías perversas que buscan tener una mirada política de la vida de Cristo. Se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, e incluso implicado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia, confundiendo el pretexto insidioso de los acusadores de Jesús con la actitud de Jesús mismo, bien diferente. Se aduce como causa de la muerte el desenlace de un conflicto político y se calla la voluntad de entrega del Señor y aún la conciencia de su misión redentora. Continúa San Juan Pablo II haciendo una disertación de que no se puede separar el mensaje de Cristo de la interpretación apostólica, del magisterio de la Iglesia. Cualquier silencio, olvido, mutilación o inadecuada acentuación de la integridad del ministerio de Jesucristo que se aparte de la fe de la Iglesia no puede ser un contenido válido de evangelización. Hoy, bajo el pretexto de una piedad falsa, bajo apariencia engañosa de una predicación evangélica, se intenta negar al Señor Jesús. Escribía un obispo en medio de duras críticas y crisis en el siglo
Cuarto, y agrega, yo digo la verdad para que sea conocida de todos la causa de la desorientación que sufrimos. No puedo callarme. Decía San Hilario. Vosotros tampoco, dice San Juan Pablo II, obispos de hoy, cuando estas confusiones se dieren podéis callar. Esto viene a coronar la confusión y el relativismo que sufrimos los fieles católicos en este papado. Con mucho dolor vemos cómo nuestras parroquias se terminan convirtiendo en club social, cómo la liturgia se ve despedazada y cómo los fundamentos de la fe son olvidados y pisoteados. El humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Ciertamente, San Juan Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Esto no es una declaración pública de sedevacantismo, ni mucho menos. Es una preocupación muy dolorosa de todo lo que está pasando. Seguimos rezando por el Papa y por el futuro de la Iglesia, que a este ritmo es muy oscuro. Sacheri era un hombre que denunciaba estas intromisiones en la época de los 70, cuando la Argentina vivió el ataque del marxismo terrorista. En su libro La Iglesia clandestina, fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo por mostrarse católico y denunciar las injerencias del marxismo en la Iglesia. Obviamente no se lo beatificó como mártir de la fe, como sí a otros obispos que han sido funcionales al terrorismo. Por eso recemos por la Iglesia hoy más que nunca y pidámosle a María, Madre de Cristo, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, que nos ayude a no perder la paz entre tanta desolación. Nada más, gracias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía.